Tardes. Nos encontramos, bueno, es un gusto saludarlas para esta sesión, semana número 2 de Textos y Visiones del Mundo. La semana 2 llamada Literatura, un acercamiento a otras realidades. Es un gusto para mí estar esta tarde y poder compartir con ustedes algunos consejos útiles para aprovechar mejor esta semana número 2 y obtener buenas calificaciones, ¿no? Entonces, voy a intentar comenzar con la agenda del día. Va, listo. Esa es la agenda del día de Textos y Visiones del Mundo. Literatura, un acercamiento a otras realidades. Es lo que nos ocupa en esta semana número 2. Y una vez que pasamos la parte inicial que fue la semana pasada, conviene ahora revisar ya teniendo en cuenta algunos aspectos en particular, eh, como son eh, el uso de fuentes críticas, las citas o paráfrasis y también la revisión de bibliografías a partir de APA, ¿no? Esos creo que son las cosas más importantes que hay por ahora y en las cuales probablemente me concentre un poquito más en la siguiente hora, más o menos. Vi que algunas fallas, vi que hubo muchísimas fallas en el sentido de no colocar referencias y bueno, no está de más si alguien ve repetir esto del plagio. Voy a poner una vez más el video para que vayamos considerando esto y cómo evitarlo, ¿no? Sí, porque es importantísimo revisarlo. Y repito, más bien que ustedes tomen en cuenta. De hecho, hay un video que les pongo que estoy buscando ahora sobre plagio que les pone Prepa en línea CEP. Antes de eso, bueno, voy a hacer otros repasos, pero hay una cosa que hizo la Prepa en línea CEP hace unos años y que también me gustaría colocárselos. Bueno, lo que tenemos que comprender, esos son qué textos y visiones del mundo, la semana número 2, tiene características particulares y sobre todo que les pide una, unas actividades integradoras otra vez también muy particulares que se van a referir a ustedes o más bien que les van a solicitar de ustedes que aprendan a colocar citas, que aprendan a colocar paráfrasis, que aprendan a colocar referencias al final y que no se opongan los links, ¿no? Desafortunadamente por ahí alguien me entregó un, una, eh, una actividad integradora número 3, ya la entregó, y no tenía referencias cuando se explicita claramente en la diapositiva 11 que tiene que llevarlas. Y para mí fue muy penoso colocar una bajísima calificación en ese caso porque no tenía uno de los requerimientos más importantes y eso desafortunadamente nos puede orillar al plagio. Les pediría nada más que revisen antes de entregar sus actividades porque de lo contrario es muy complejo este asunto, ¿no? Bueno, tenemos aquí los recursos de hoy, que son la explicación de los contenidos generales de la semana número 2, la dinámica de trabajo y los ejercicios del puntaje extra, la actividad integradora número 3, la actividad integradora número 4, lo referente al plagio, que es lo que voy a poner ahorita, tal vez eso me adelante un poquito, los ejercicios para puntos de la semana 2, las preguntas del público, las precisiones que hay y la sesión del próximo viernes, que también va a estar dedicada un poco a este caso y este asunto. Entonces nada más les pido, repito, que ustedes puedan resolver e integrar esto para las actividades en particular, ¿no? Eh, los contenidos generales. Ya que el texto, como su nombre le indica, un acercamiento a otras realidades, este segundo bloque de las sesiones, esta segunda semana, segunda unidad, como quieran llamarle, se va a concentrar en otras realidades, es decir, en las visiones que teníamos de otros textos y otros lugares del mundo. Si en primera instancia la semana pasada nos encontramos todos con, bueno, dentro del contenido, evidentemente nos encontramos con textos como La verdad sospechosa, como las fábulas, como textos que nos enseñan y hasta cierto punto, salvo el de Sor Juana, claro, todos son bastante fáciles de leer.
Perdón, el de la verdad sospechosa, ¿qué será? No es fácil de leer. Todo el resto sí, la verdad es que sí reviste bastante facilidad para poder leerlo, ¿no? Y poder conversarlo. Eso es una parte. Em, por otro lado, hay, en este caso, nos piden leer como cuestiones clásicas, en particular Las nubes de Aristófanes, que es una obra de teatro, una comedia en particular, que habla de la vida de una persona de clase alta y su hijo y sus problemas para mantener a su hijo y para solapar las cosas que hace su hijo, ¿no? Básicamente es el argumento. También voy a poner un video sobre las nubes y su repercusión en el mundo occidental y en la interpretación que tenemos todos, ¿no? Bueno, esa parte. Luego, la siguiente que me gustaría tocar es que se enteren de que también hay otro tipo de literatura que tiene que ver más con las lenguas originarias eh, en este país y las 68 lenguas que se supone que son reconocidas en nuestro país son textos que también tienen su grado de complejidad y que también tienen una visión del mundo. Es decir, no es lo mismo la visión del mundo que tiene una persona que escribió en Suiza o Inglaterra en el siglo XIX que una que escribió que escribe ahora en la Sierra de Chiapas. Son totalmente diferentes, no sé si opuestas, pero son muy diferentes, no se contraponen, pero las dos pueden hacer que nosotros caigamos o que pensemos en cosas diferentes. Entonces, pues creo que sería importante que también consideráramos que es literatura, pero que no solo contempla textos literarios, sino que contempla textos de lenguas originarias. Algunos pueden no parecer tan literarios, es decir, no plantean una historia, no tienen textos de ficción, no podrían considerarse ficción, pero son manifestaciones de las lenguas originarias del país y por lo tanto deben ser considerados como tal, ¿ok? Entonces por ahí me parece que está bastante bien. Mm, entonces eso se distingue, esta segunda unidad, que es la relación entre la literatura y el hombre y cómo puede apreciar el hombre lo que va creando y su relación con el mundo. Hay una relación muy especial que en este caso le vamos a llamar eh, la relación que se establece con el mundo, el sentido de la vida, perdón. ¿Cuál es el sentido de la vida para una persona que está escribiendo en Suiza en el siglo XIX? ¿Cuál es el sentido de la vida para una persona que escribió en el siglo XVI? ¿Cuál es el sentido de la vida para una persona que está escribiendo en nuestros tiempos? Para ustedes mismos, ¿cuál es el sentido de la vida y cómo lo llevan? Esa es la parte que deseo explorar esta semana, esta unidad en particular, por eso se llama un acercamiento a otras realidades, justamente porque tiene esa particularidad que ustedes pueden llegar a apreciar las diferentes visiones. La idea es que ustedes las comparen, no que, repito, no que las contrapongan, pero sí que las comparen y que puedan darse una idea en particular de qué se hace en un lugar del mundo y qué se hace en un lugar del otro, en qué se parecen y en qué partes no se parecen y cómo puedo aprovechar mejor, sobre todo la parte de las lenguas originarias, cómo puedo aprovechar mejor esa información en función de las actividades integradoras que me piden esta semana, ¿no? Entonces, bueno, ahí verán un apartado que viene ahí que dice el sentido de la vida, que también voy a poner un video sobre eso, para que nos digan qué es. Luego literatura y sociedad, también la relación que se establece entre una persona que escribe literatura, o la literatura en sí como materia, y la sociedad. Estoy hablando si hay una relación que se puede establecer, es ser una pregunta válida, es o no importante una realidad o es un, perdón, es o no importante la literatura en una sociedad como nuestra, con todos los conflictos que hay y problemas que estamos atravesando, ¿es importante la literatura o realmente hay temas más importantes y la literatura debería ser un poquito, no sé si olvidada es la palabra, pero sí, digamos, hecha a un lado, aunque es una manifestación artística, qué utilidad nos reviste o qué utilidad tiene en nuestra sociedad el aspecto artístico, no solo de literatura, sino, por ejemplo, de pintura, de música, etcétera. ¿Cuál es la importancia de esas manifestaciones artísticas? El cine, ¿cuál es la importancia de esas manifestaciones en nuestros días y cómo ayudan o no ayudan al desarrollo del ser humano? O de plano hay cosas más importantes y no deberíamos tomar eso en cuenta. Lo primero con los que nos vamos a encontrar es, dice, realidad y ficción, que es un material que nos dice más o menos
características. Vean aquí, está enmarcado ahí, cuáles son las características de una literatura realista, maravillosa, onírica, mítica, utópica, de ciencia ficción o realismo. Entonces ustedes deben de dirigir cuál es el que les va a mejor llevar. Y son los tipos de mundos, es decir, qué mundo se está creando. Esto de mundos ficticios nos lo van a pedir al final en la diapositiva número 10 de la actividad número 3, que es la de Frankenstein, y de un cuento que se llama La Debutante, ¿no? Entonces, pues ahí sí podremos estar más o menos a la par. Revisen estas características, realista, maravilloso, onírico, mítico, etcétera, y vean cuál es la que más les conviene a los textos que están leyendo, cuál se parece a Frankenstein o a La Debutante, y a la actividad integradora 4, que es literatura y pluriculturalidad, que tiene que ver ya con, con lenguas originarias, ¿va? Lo que quería llevar se llama literatura e individuo, y en literatura e individuo nos explican cuál es el circuito de la comunicación, eh, cuál es el circuito de la comunicación que existe entre un emisor y un receptor. En este caso el receptor es el lector, o sea, ustedes o yo, y el autor es aquel que escribió un texto literario. ¿Y cómo se puede entender? Aquí nos muestran el, el circuito de la comunicación, que es autor, texto, lector, texto, obra, perdón, lector, y nos dicen cómo se relacionan entre sí. Lectura e individuo. Cómo una persona escribe, cómo el otro entiende y cómo lo recibe y cómo podría regresar al significado, ¿no? Entonces también esa parte es fundamental porque a ustedes les va a permitir entender cuál es la relación entre el lector y entre el escritor y el lector, y eso es bien importante. La 3, que es la que voy a poner ahorita, se llama El sentido de la vida y nos habla de cuál es la razón por la cual nosotros nos encontramos en la Tierra, y muchos de estos los puede comentar, lo puede contestar la literatura. Es decir, el hombre siempre se empezó a cuestionar dependiendo de cierto tiempo, de cierto momento en su historia. Se empezó a cuestionar para qué está aquí, cómo vive, dónde irá, etcétera. Y este video trata de responder algunas preguntas, más bien trata de explicar algunas de las preguntas, y esto del sentido de la vida va a estar preguntado en la actividad integradora número 3 y también en la número 4, porque les va a hacerse cuestionar, y si la literatura les ayuda con esto, pues ustedes pueden aprovechar el material, ¿va? Voy a poner el video. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor.
Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Listo. Pues, como les dije, tiene algunos conceptos un poco complejos, como el hecho de relacionarse con la filosofía, el lugar de donde venimos, el lugar hacia donde vamos, y cómo el hombre ha logrado, bueno, cómo el hombre se ha cuestionado a lo largo de los siglos cuál es su relación con el mundo y también cuál es su relación con los demás y, por ejemplo, con la figura de Dios, que también es una parte fundamental e importantísima de su relación particular, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo importante será que nosotros, ustedes, nos cuestionemos sobre si lo que estoy leyendo en particular es importante en función de este video que se acaba de explicar y que ustedes puedan, repito, cuestionarse cuál es la relación que se establece entre esos textos, entre ese video que acabamos de ver, por ejemplo, y los textos que se llaman los textos que se llaman las nubes y la debutante y el de los de las lenguas originarias. Debe haber una relación particular entre esos dos. Entonces, nada más habría que revisar
eso y considerar que el hombre empezó a cuestionarse eso también por su necesidad de resolver o de encontrar respuestas a todo, en particular la muerte. La idea de la muerte le atormentó mucho y le sigue atormentando mucho al hombre, entonces no sabe exactamente qué hay después de que uno muere y se pasa buena parte del tiempo reseñando o intentando saber cuál es la mejor forma para llegar a ella o qué sucede después o a qué debemos aspirar una vez que este proceso se acerque, ¿no? En general durante todo el día. Entonces, pues ahí es creo que la parte que va a ser más importante en esta revisión inicial sobre la actividad integral, perdón, sobre la semana número 2, perdón, literatura, acercamiento a otras realidades. Eso es básicamente lo que explicaba y con base en este video ustedes podrían considerarlo, ¿no? Un punto que quería, una vez que revisamos rápidamente los contenidos de la semana número 2, me gustaría hacer una revisión también sobre lo del plagio, que me preocupa muchísimo porque de tal vez 14, 13 textos que califiqué, 12 textos que califiqué el fin de semana y al día de ayer, por lo menos la mitad no tenía fuentes de referencia y eso me preocupa muchísimo, sobre todo porque es algo que se les ha repetido desde el propedéutico, se les proporciona un manual. Yo hablé el miércoles y el viernes de la semana pasada sobre esto y creo que no hubo mucho eco porque siguieron sin poner referencias. En algunos casos pusieron igualitas las mismas respuestas a unas páginas que ustedes y yo ya conocemos, y que si no, no voy a mencionar nombres, no les voy a dar esa importancia, pero esas páginas tienen las respuestas a todas las actividades integradoras de toda la prepa CEP y por supuesto eso es un plagio y es completamente deshonesto. Si tú tienes una respuesta que yo encuentro ahí, pues obviamente te voy a poner algo muy cercano al cero o a bajarte o restarte puntos, siempre en función de la rúbrica en particular, que también la semana pasada, el miércoles o el viernes, ya no me acuerdo cuál de los dos días, creo que no fueron los dos, les mostré cómo estamos utilizando la rúbrica y cuáles son los lineamientos que ustedes tienen que llenar para poder cumplir y no tener una penalización excesiva. Afortunadamente o desafortunadamente para ustedes, nos permite bajar muchísimos puntos en función de que si el texto es original, si son sus ideas o son las de alguien más, si hacen citas, si ponen referencias y todo eso desafortunadamente les contempla unas bajas calificaciones o muy bajas calificaciones y de todas las actividades que hay en este inicio de todas las actividades que hay en esta unidad, perdón, en el módulo, textos y visiones del mundo, de todos esos, la actividad integradora 3 es mucho más importante porque nos dice explícitamente en las indicaciones que deben de colocar referencias bibliográficas y algunos no lo están haciendo, eso también me preocupa un poquito. Y esa es una parte que quiero resolver y que ustedes vean con los ejercicios de la semana pasada y que también ustedes vean no solo en los ejercicios de la semana pasada, sino en los ejercicios que ustedes pueden llevar a cabo a partir de hoy, en las claves, en las fuentes que les van a pedir en la actividad número 11. Entonces voy a poner un video sobre el plagio, dos videos sobre el plagio, son muy breves, y en esos videos se contiene cuál es la mejor forma de evitar el plagio. Y lo puse la semana pasada y hay otro igual que explica qué es el plagio y por qué se tienen que poner fuentes de referencia cuando se hable de plagio. Así que este dura 2 minutos, el otro dura un poquito más. No, igual duran 2 minutos, son 5 minutos en total, entonces realmente es muy poco. Si toman nota y me explican en el chat, ya sea en el que estamos en vivo o bien en el que estamos en la plataforma, si me explican de qué fueron los videos, serán acreedores a los puntos extra que conviene esta semana, ¿vale? Si hay dudas, por favor, explíquenme y va el video. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos.
Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Ahora el otro video que tiene que ver con peligros del plagio. Tal vez sea un poquito más viejito, tiene 6 años, pero la idea es que ustedes se enteren de lo que es el plagio y cuáles son las consecuencias que trae. Si hay alguna precisión que hacer, el anterior, por ejemplo, no hubo problema, es una cita, una paráfrasis, y cuál es la importancia de no plagiar y relación. Y la relación entre la paráfrasis y la cita textual. Aquí a lo mejor tiene algunos contenidos más o menos similares, pero lo que quiero es que ustedes vean dos visiones de lo mismo. Es malo plagiar, no es una cuestión ética. Si ustedes quieren tomar palabras de otro autor se puede, siempre y cuando den crédito y coloquen comillas. Eso les permitirá a ustedes apreciar lo que están haciendo en su propio trabajo. ¿Ok? Ahora sí, va este que es muy cortito también. ¿Qué es el plagio? El plagio consiste en hacer pasar como nuestros ideas o textos que nos fueron transmitidos por otras personas, ya sea por escrito, de manera oral o por medio de algún otro mecanismo de comunicación. Por ejemplo, cuando copias actividades enteras haciéndolas pasar como tuyas, o cuando copias fragmentos de información sin referir de dónde proviene esa información, o sea, sin citar tus fuentes bibliográficas. A veces, los estudiantes cometen plagio porque piensan que investigar consiste únicamente en encontrar la información y pegar el texto porque consideran que es mejor entregar un trabajo deshonesto a obtener una baja calificación. A continuación, te daremos algunas razones por las cuales debes cuidarte del plagio. 1. Cuando cometes plagio, interrumpes tu proceso de aprendizaje, pues no alcanzas las competencias que debes desarrollar. 2. No te percatas de tus dudas o equivocaciones, ya que la retroalimentación que le hará tu facilitador será sobre el plagio y cómo evitarlo. No se enfocará en el desarrollo de las competencias, aparte de que tu calificación será de 0 puntos. 3. Al no desarrollar las competencias, constantemente tendrás huecos de información que en un momento dado te impedirán avanzar completamente. 4. Limitas tu creatividad. 5. Limitas tu capacidad para realizarte nuevas preguntas o generar nuevas reflexiones. 6. Le pones un freno a tu capacidad para lograr ambientes de aprendizaje ético y de excelencia. Cometer un plagio también es una falta de respeto al trabajo de otros. 7. Dejas de comprender lo que estás aprendiendo.
puesto que no lo puedes poner en práctica por ti mismo. 8. Pierdes tu tiempo. 9. Pierdes oportunidades para desarrollarte en el ámbito educativo. 10. Y por consiguiente, pierdes oportunidades para crecer como persona. Recuerda que tus reflexiones, opiniones e ideas también son importantes. No permitas que se queden detrás del plagio. No te limites. Muy bien, ahora que ya repasamos. Muy bien, ahora que ya repasamos cuáles son las cuestiones relacionadas con el plagio. Quisiera expresar sus dudas a través de la plataforma o a través de este medio. Si tienen dudas específicamente sobre el plagio y por qué es importante y por qué resulta una obligación, una necesidad de nosotros con sus actividades de prepa en línea CEP durante estas 4 semanas que dura el módulo. Si tienen alguna pregunta, es buen momento para hacerlo. Si no, en el momento que ustedes necesiten, también la pueden hacer a través de la plataforma, del chat de la plataforma, y yo contestaré a la brevedad sobre esto, ¿no? Me interesa mucho su opinión porque ustedes a veces piensan que no están plagiando, piensan que no lo hicieron con intención, y desafortunadamente no hacerlo con intención no cambia absolutamente nada. La intención no cuenta en este caso. ¿Hay plagio o no hay plagio? Es muy sencillo. Entonces, si ustedes no alcanzan a visualizar esta parte, va a ser mucho más complejo que nosotros revisemos por ustedes, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una cuestión que quería comenzar a explicar, que es las actividades integradoras, con las cuales voy a empezar la parte final de esta sesión. Las actividades integradoras les piden a ustedes que, como los dice ahí, déjenme hacerlo un poco más grande, listo, como lo dice ahí, ¿qué es lo que vas a hacer? Primero vas a leer en ese orden, una instrucción es que leas con atención las instrucciones, lo cual me parece un poco repetitivo, pero también me parece muy útil. Dice, lee esta breve reseña de la obra de Frankenstein. Debido a que se trata de una obra muy famosa, es posible que tengas una idea. Luego, después de que leíste la reseña, es decir, un resumen para que sepas de qué se trata, descarga la obra completa y lee únicamente los capítulos 4 y 5 del volumen 1. Ya que lo leíste, tienes que contestar un formato, y ese formato les va a permitir a ustedes clarificar para mí si ustedes leyeron o no, ¿no? Luego les van a pedir también que lean un cuento que se llama La Debutante, una historia, y también me contesten algunas preguntas al respecto. Luego les piden aquí, por ejemplo, que hagan la diapositiva y les explican que hagan una presentación en PowerPoint, Google, Canva, ustedes decidirán cuál, en la que tenga las siguientes características. Viene el número de portada en la izquierda, que están viendo en su pantalla, y en la derecha viene el contenido que debería tener esa diapositiva. Vienen numeradas del 1 al 11, siendo la 11 las fuentes de consulta y siendo la 1 la portada. Viene aquí lo que debes poner en cada una: nombre, grupo, título y actividad. Son instrucciones realmente muy sencillas. Y después viene la primera impresión, que es qué impresión te causó Mary Shelley en la lectura que acabo de explicar, ya sea de la reseña y también de los capítulos que te están solicitando. De ambos es importante que tú la revises. Luego tienes que poner imágenes, ahí viene explicado específicamente imágenes, y acompaña las imágenes con una breve descripción de no más 50 palabras sobre tu primera impresión. Luego, después tienes que ver Mary Shelley y su contexto. El contexto lo vimos la semana pasada en el cuadro de 3 textos que ayudé a que ustedes resolvieran. Y el contexto de la obra dice: investiga en internet el contexto de la autora y cuándo y dónde fue escrita la obra. Y ahí viene que va a ser en Suiza, que había determinadas características climatológicas, etc. Y sigue los elementos que elige los elementos que consideres más relevantes. Y aquí tienes que colocar citas textuales o paráfrasis, como acaba de salir en el video sobre plagio que les acabo de mostrar. Luego sigue avanzando. Frankenstein, a qué movimiento literario pertenece, también lo investigan y lo colocan aquí, citas y paráfrasis. Y luego aquí viene Frankenstein en el sentido de la vida. Tienen que explicar el sentido de la vida y tengan mucho cuidado con que, si, por ejemplo, quiero poner esto muy claro. Vamos a suponer que uno de ustedes pone sus fuentes de referencia
pero literal copia y pega y no pone, y no pone citas, perdón, no pone comillas. Eso es un plagio. Aunque ustedes hayan puesto la referencia, de todos modos tienen que decir de dónde obtuviste la información de cada una de las diapositivas. Eso es indispensable. Una vez que hayas hecho esto, por ejemplo, que estamos en el 5, tienes que hacer lo mismo, las mismas preguntas, pero cambiando el texto, que son la debutante, la primera impresión, el contexto de la autora, a qué obra pertenece, movimiento literario al que corresponde, acá, y después la debutante y el sentido de la vida, que es el video que acabamos de ver hace un momento y que nos permite cuestionarnos sobre el sentido de la vida, hacia dónde vamos, de dónde provenimos, cuál es nuestra relación con el universo y cuáles son algunas de las teorías que suponen un sentido de la vida, que al final no está exento de pensar en la muerte, como dije. Siempre, este aspecto siempre le ha preocupado al hombre. Luego aquí, importante, dice ficción y mundos posibles. Acabo de explicar un material, más bien acabo de mostrarles un material que se llama Ficción y mundos posibles y cómo es la mejor forma de que ustedes vayan a revisar a qué se refiere. Dice, ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles. Identifícalos y represéntalos con una o varias imágenes en una diapositiva. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen. Puedes usar la mitad de la diapositiva para una obra y la mitad para la otra. Acompaña tu diapositiva con una breve reflexión sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Es que tiene que ver con lo ficticio con la realidad. ¿Hay una relación? No hay una relación y me lo tienen que explicar en función de las dos obras. No es un resumen, que suelen hacer mucho un resumen aquí, no estoy pidiendo un resumen. Lo que se está pidiendo es una reflexión sobre el concepto de mundos posibles y ficción. Finalmente dice fuentes de consulta. Consulta el manual de citas y referencias. Aquí viene con el que has trabajado en módulos anteriores. Después nos explica cómo guardarlo. O sea que la última diapositiva, la 11, tiene que estar llena de las referencias. Pero ojo aquí, es muy importante que ustedes pongan citas y paráfrasis, pero también es muy importante que ustedes puedan apreciar en este sentido cuáles qué referencias usaron. Es decir, si usaron 5 referencias, me las tienen que poner y me tienen que decir dónde, en qué diapositiva las usaron. Si no está incompleta la información, como les mostré el otro día en la rúbrica, que puedo hacer otra vez. De hecho, lo voy a hacer otra vez. Aquí está. Déjenme que permítanme. Mientras les voy a poner otra diapositiva. Listo. Mientras la busco. Viene acá. Viene acá. Viene el trabajo de una persona y después viene la forma en que va a ser calificado, es decir, ahorita les tomo una foto mejor y les digo, son bastante estrictos a la hora de clasificar las citas textuales y las paráfrasis, y esa es la razón por la cual ustedes deben tener muchísimo cuidado a la hora de citar, parafrasear y colocar referencias. Si hay dudas, les ofrezco 3 soluciones. La primera es preguntarme a través del chat o esta sesión. La segunda es ver los videos de la semana pasada. En los dos tomé este tema, incluso en algunos puse un video que acá también puse ahorita. Y la tercera es consultar el manual de citación de prepa en línea CEP. Ese también les va a ayudar muchísimo a que ustedes sepan cómo citar, cómo parafrasear. Y si después de leerlo tienen dudas, por supuesto estoy para ayudarlos. Entonces, bueno, les pido por favor que me avisen si tienen alguna pregunta para la actividad integral número 3, para pasar a la 4, poner un video y con eso cerrar la sesión de hoy. La 4 tienen que contestar una serie de preguntas de una actividad que se llama literatura y pluriculturalidad. Esa literatura y pluriculturalidad se está abriendo. Ahí va. Viene acá
Por ejemplo, el poema de Nezahualcóyotl tiene que contestar esto, que se llama Canto de Primavera, lo abren. Y aquí nada más les voy a hacer algunas precisiones, donde dice... ¿habías escuchado algún día poesía? Y ustedes dicen que no. Pues ahí tienen que justificarlo. Creo que no me cabe, lo voy a poner aquí. 5 renglones. Tienen que ponerme en 5 renglones. ¿Por qué no han escuchado? Tal vez les hace falta. También tienen una persona que conocen que hable una lengua originaria. Tal vez ustedes mismos, sus padres, sus abuelos, de niños, algún día algún tema habrán visto en la primaria. Entonces todo eso me lo rescatan por favor aquí en 5 renglones. ¿Qué está apenado o qué es incorrecto? Contestar solo sí y no. Y luego, ¿qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió? Tienen que describir sus emociones y justificar las emociones en 5 renglones. Luego, diferencia entre lo que sentiste en náhuatl y en español. Ustedes me van a decir lo que sintieron y qué te pareció el sonido de las palabras, cuáles disfrutaste más y me lo explican 5 renglones, por favor. Luego, busca en internet fragmentos. Aquí, ojo, porque siempre se confunden. Busca fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900, o sea, de 1900 hacia acá. Puede ser, elige uno que te parezca interesante, uno con alguna lengua indígena o en la comunidad de una persona que conozcas. Y luego, ya que lo hiciste, graba un audio en que leas dicha obra o fragmento. Eligen un fragmento, lo buscan, lo eligen y luego lo graban. Me van a subir a la nube. Tengan mucho cuidado de subirlo cuando yo les concedo, es decir, que no tenga permisos o candados que me impidan a mí escucharlo correctamente o escucharlo en general. Luego ahí les pido una respuesta. ¿Por qué elegiste este texto o fragmento? Aquí viene 3 a 5 líneas. Luego revisa el artículo. Tienen que leer el artículo que se llama La importancia de las comunidades indígenas y reflejar sobre su contenido en 3 a 5 líneas. Luego más abajo ponen una muestra de lírica mexicana. Ahí viene corridos, coplas de su comunidad y me la van a poner aquí. El link, por favor, verifiquen que funcione, si no son puntos menos. Luego reflexiona y explica por qué elegiste esa muestra. Pues porque es de mi estado, porque me recuerda a mi familia, porque yo antes vivía en otro lugar, porque conozco a alguien que habla eso, etcétera, ¿no? No importa. Después me van a decir si México es pluricultural. ¿Crees que la lírica mexicana refleja esa pluriculturalidad? Es decir, que conviven muchas culturas dentro de una misma, como el caso de México. Y con base en todo lo que has dicho, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país? Viene acá, contestan en 5 renglones, 3 a 5, me ponen las referencias bibliográficas que son, las voy a repetir, Canto de Primavera, el de la pregunta 2, que ustedes van a plantear el video, luego viene la importancia de las comunidades indígenas, son 3 fuentes de consulta, luego la lírica mexicana, son 4 fuentes de consulta. Y con eso tendrán suficiente. Me las ordenan aquí en formato APA. Y con eso habrán terminado sus actividades integradoras. Por favor, exprésenme si hay alguna duda para ir cerrando con un video que tiene que ver con las nubes y su comprensión de las nubes. ¿Dudas, por favor? Jorge. Gracias, Jorge. Y ahora vamos a finalizar esta sesión con un video de unos 10 minutos más o menos que contiene una explicación sobre las nubes. Es un poquito extenso respecto a los que he puesto, pero como dije, tiene una explicación sobre la obra de las nubes. Y después de eso vamos a ir cerrando la sesión de hoy, ¿vale? Va el video. Las nubes abordaba un tema que la verdad no solemos ver en las representaciones teatrales, que es el asunto de la educación. Y en este sentido, Aristófanes estaba tremendamente preocupado por la deriva
que en ese momento, finales del siglo V a.C., estaba tomando la educación en Atenas. Y es que estamos en el momento en el que está naciendo la filosofía. Los griegos están experimentando un cambio mental absolutamente fascinante y clave para la historia de la humanidad, que es el paso del mito al logos, el paso de una explicación religiosa, mítica de la realidad a una explicación racional de la científica, si queremos, de la realidad. Están surgiendo los primeros filósofos, están naciendo las primeras escuelas de filosofía, y en Atenas hay una palabra de moda que lo domina todo, que es la razón. Bueno, ¿y de qué va las nubes? Las nubes es la primera fuente que tenemos acerca de Sócrates. Es la fuente más antigua que tenemos acerca del filósofo, y lo pone a caer de un burro, curiosamente, mucho más antigua que las referencias de Platón. Y bueno, como les digo, ¿de qué va las nubes? No. Bueno, pues las nubes habla de un padre atribulado. Un padre que se ha casado, él es pues un hombre de condición corriente, pero se ha casado con una mujer de la nobleza, con una mujer de una condición superior a él, y esta mujer de la nobleza está acostumbrada a un tren de vida y a unos gastos. Y con esta mujer de la nobleza, este padre ha tenido un hijo. Y la madre ha transmitido al hijo el mismo gusto por el lujo, el mismo gusto por la buena vida que había tenido la madre. Y claro, el padre no puede pagar, no da abasto a pagar los gastos de la mujer y los gastos del hijo. Se ha metido en deudas, ha pedido dinero prestado y ahora los acreedores le persiguen para obligarle a pagar. Y este hombre, que es un hombre muy corriente, un labrador, que no tiene mucha formación, que no tiene demasiadas luces, ha oído hablar de que hay un lugar en Atenas dirigido por un hombre llamado Sócrates, que se llama el Pensatorio, y que en este Pensatorio te enseñan a argumentar de tal manera que siempre tienes razón. Y este señor dice, bueno, pues voy a ir al Pensatorio, me voy a apuntar a los cursos de Sócrates, que me enseñen a argumentar para convencer a los acreedores de que en realidad no les tengo que pagar. Y con esta intención, este buen señor se presenta en el Pensatorio de Sócrates, en la Academia de Sócrates, para apuntarse y conocer al dueño. ¿Cómo se siente la emoción de Disney? Se siente así. ¿Y así? Este buen hombre se llama Strepsíades y lo encontramos aquí, en la puerta del Pensatorio de Sócrates. Y dice, abre prontamente la escuela y preséntame a Sócrates cuanto antes. Me impaciento por ser su discípulo. Entonces este hombre entra al Pensatorio y se encuentra esta escena. Un montón de gente mirando al suelo, otros vestidos de nubes, un señor montado en un cesto que va volando por las alturas, unas representaciones rarísimas. Y claro, este pobre señor, esta mente simple, dice, ¡oh, Hércules! Y el discípulo de Sócrates le dice, ¿de qué te admiras? Y Strepsíades, ¿pero por qué miran esos la tierra? ¿No? ¿Por qué están así? Y le dice el discípulo, investigan las cosas subterráneas. Strepsíades, entonces buscan cebollas. No os cuidéis más de eso. Yo sé dónde las hay hermosas y grandes. ¿Y qué hacen esos otros con el cuerpo inclinado? Investigan los abismos del Tártaro. ¿Y para qué mira al cielo su trasero? Es que aprende anatomía por su cuenta, ¿no? Mientras ellos investigan los abismos del Tártaro, el trasero va aprendiendo astronomía por su cuenta. Pero entrad, no sea que el maestro nos sorprenda. Strepsíades dice, en nombre de los dioses, ¿qué son estas cosas
decídmelo, porque se encuentran unas figuras vestidas de unas cosas rarísimas. Ya les dije que en la comedia había mucho cambio de vestuario y mucho vestuario muy imaginativo, y el Strepsíades veía allí unas gentes vestidas con triángulos y círculos, y dice, ¿pero qué es esto? Dice, ¿qué es esto? Y dice, esta es la astronomía. ¿Ah? Y esta, la geometría. Y Strepsíades, ¿para qué sirve la geometría? Y el discípulo, para medir la tierra. Y Strepsíades, la que se distribuye a suertes, o sea, la que nos trocean y nos reparten entre los ciudadanos. Y el discípulo, no, toda la tierra. He aquí toda la tierra. Y le muestra al bueno Strepsíades un mapa. ¿Ves? Aquí está Atenas. Y Strepsíades dice, ¿qué dices? ¿Que aquí está Atenas? No te creo, no veo a los jueces en sesión. Y es que recuerden que en Atenas se pagaba a los jueces por acudir a los juicios, lo vimos en las avispas, y estaba todo el rato el tribunal abierto y todo lleno siempre de jueces allí celebrando sesiones. Y dice, si no están los jueces reunidos, es que eso no es Atenas. Y dice, ¿dónde está Lacedemonia? Que era la región donde estaba Esparta. Y dice Strepsíades, el discípulo, perdón, ¿que dónde está? Hela aquí. Y Strepsíades, ¡qué cerca de nosotros! Meditad sobre esto y alejadla todo lo que se pueda, ¿no? Dice, no, Esparta, qué cerca, si estamos en guerra, mirad a ver si la podéis colocar un poquito más lejos, ¿no? Y dice el discípulo, por Júpiter, eso es imposible. Y Strepsíades, pues ya os pesará. Calla. ¿Y quién es ese hombre suspendido en el aire, en un cesto? Y el discípulo, él. Y Strepsíades, ¿quién es él? Y el discípulo, Sócrates. Y Strepsíades, Sócrates, anda y llámale fuerte. Y el discípulo, llámale tú, que yo no tengo tiempo. Y se va. Y Strepsíades se queda allí con Sócrates. Y dice, Sócrates, Sócrates. Y Sócrates, mortal, ¿por qué me llamas? Y Strepsíades, ante todo te ruego que me digas qué haces ahí, ¿no? Subido en un cesto por encima del patio. Y Sócrates, camino por los aires y contemplo el sol. Y Strepsíades, por tanto, miras a los dioses desde tu cesto y no desde la tierra, si no es que... Y Sócrates, nunca podría investigar con acierto las cosas celestes si no suspendiese mi alma y mezclase mis pensamientos con el aire, que se les parece. Si permaneciera en el suelo para contemplar las regiones superiores, no podría descubrir nada, porque la tierra atrae hacia sí los jugos del pensamiento. Lo mismo exactamente sucede con los berros. Y Strepsíades, que no ha entendido nada, como nosotros, dice, ¿qué hablas? El pensamiento atrae la humedad de los berros. Pero, querido Sócrates, baja para que me enseñes las cosas que he venido a aprender. Sócrates, ¿qué es lo que te ha hecho venir? Strepsíades, el deseo de aprender a hablar. Los usureros, los acreedores más intratables, me persiguen sin descanso y destruyen los bienes que les he dado en prenda. Y Sócrates, ¿cómo te has llenado de deudas sin darte cuenta? Y Strepsíades, me ha arruinado la enfermedad de los caballos, que su hijo es aficionado a comprar caballos, cuya voracidad es espantosa. Mas enséñame uno de tus dos discursos, aquel que sirve para no pagar. Sea cual fuere el salario que me pidas, juro por los dioses que te lo he de satisfacer. Y Sócrates, ¿por qué dioses juras? En primer lugar, has de saber que los dioses no son ya una moneda corriente entre nosotros. Y Strepsíades, pues ¿por quién juráis? Y Sócrates, es necesario guardar silencio, anciano, y escuchar atentamente mis súplicas. Soberano Señor, aire inmenso que rodeas la sublime tierra, éter luminoso, y vosotras, las nubes, y aquí aparece el coro disfrazado de nubes, diosas venerables, que engendráis los rayos y los truenos, levantaos, soberanas mías, y mostraos al filósofo en las alturas. Bueno, el caso es que Strepsíades
pues se apunta finalmente a la academia y, como se pueden ustedes imaginar, por el lenguaje que usa Sócrates y las entendederas que tiene el bueno de Strepsíades, pues Strepsíades no se entera de nada y el curso no le aprovecha. Y dice, bueno, como yo no entiendo nada de lo que pasa en el pensatorio, voy a apuntar a mi hijo. Y Strepsíades apunta a su hijo a la academia. Y su hijo va a la academia, el hijo se entera completamente de todo lo de lo que le enseñan, y cuando sale el hijo de la academia, el hijo ha aprendido a argumentar tan bien que defiende, y además con éxito, que su padre le tiene que dar todo el dinero que quiera y que si su padre no le da el dinero, está bien hecho apalear al padre. Y el hijo comienza a apalear al padre porque no le da el dinero. Y al pobre padre le persiguen los usureros, ahora le pega el hijo. El hijo cuando le pega dice, no papá, si yo tengo razón. Y al final el pobre Strepsíades, completamente desesperado, va al pensatorio de Sócrates y le prende fuego. Y así es como acaba la comedia. Y esta presentación que les he hecho de un tipo volando en un cesto, que habla de esta manera, es, como les he comentado antes, la fuente más antigua que tenemos de Sócrates. Bueno, esta era para que ustedes se enteraran de lo que pasa en las nubes. Es un buen resumen y les va a permitir también complementarlo con la reseña. Esto lo pueden colocar en su actividad integrada número 3. Si no tienen dudas, despido esta sesión de sesión número 3. La despido. Mucho éxito con sus actividades integradoras 3 y 4 y nos vemos en breve, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta pronto.